Bueno, entrando al tema 3 del curso de física mecánica, entramos ahora al movimiento en dos dimensiones. Entonces ahora vamos a combinar un poco lo ya conocido sobre vectores, sobre velocidad y aceleración. Por lo tanto, vamos a ver un poco cuál es el vector posición, cuál es el vector velocidad y cuál es el vector aceleración. En términos de esos vectores, también vamos a poder describir dos movimientos muy particulares en dos dimensiones, que es el movimiento parabólico, que es uno de los movimientos más comunes que hay, y el movimiento circular. Por último, terminaremos este tema hablando un poco sobre velocidad relativa. Entonces, comencemos. Bueno, como primera medida vamos a mirar este ejercicio que trata de analizar cuál es el vector posición, velocidad y aceleración, ¿correcto? Entonces, basados en la teoría ya vista anteriormente, vamos a analizar este siguiente ejercicio. Se está usando un vehículo robot para explorar la superficie de Marte. El módulo de descenso es el origen de coordenadas, en tanto que la superficie marciana circundante está en el plano XY. El vehículo que representamos como un punto tiene coordenadas X y Y que varían con el tiempo, así. Y nos dan dos ecuaciones que describen el movimiento tanto en X como en Y. A partir de eso, A. Obtenga las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo en el tiempo de 2 segundos. Entonces, bueno, nos dan el tiempo de 2 segundos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es ubicar la posición del carro en esos 2 segundos. Como estas dos ecuaciones están en términos del tiempo, pues vamos a analizar esas ecuaciones en términos de ese tiempo que nos dieron de 2 segundos. Hallando la coordenada x en 2 segundos, entonces nosotros vemos que el 2 queda igual y se le resta 0,25 por, como acá dice t al cuadrado, entonces multiplicamos por 2 segundos al cuadrado. Haciendo la respectiva operación nos da que eso es igual a 1 metro. En y hacemos lo mismo. 1 por 2 porque 1 metro sobre el minuto está multiplicado por t y luego más 0,025 por t al cubo, que en este caso son 2 segundos, entonces es 2 al cubo. Eso nos da como resultado 2.2 metros. Entonces en aquí nos piden, obtenga las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo en t segundos. Entonces las coordenadas, ¿cuáles serían? En x está a 1 metro y en y está a 2.2, que es justamente este vector posición que nosotros estamos graficando acá, el r sub 2. ¿Ok? Listo. Y nos dicen su distancia. Por la distancia, obviamente, recuerden que nosotros tratamos los vectores como si fueran triángulos. Por lo tanto, la distancia total que hay desde este eje de coordenadas hasta el punto que se nos está indicando, pues lo sacamos mediante la raíz de la suma de sus catetos al cuadrado. En este caso, uno de sus componentes es 1 al cuadrado y el otro es 2.2, que se eleva al cuadrado también. El resultado nos da 2.42 metros, que es la distancia que hay desde este punto acá hasta el origen de coordenadas. Luego nos dice, obtenga los vectores de desplazamiento y velocidad media del vehículo entre el tiempo de 0 segundos y 2 segundos. Como ya se vio, el vector posición está en función de sus componentes x y y. Para eso nosotros vamos a utilizar simplemente las ecuaciones que nos dieron aquí a partir de x y a partir de y. Quitando las unidades y quitando todo, pues simplemente nos da que el componente en x es 2 menos 0.25 por t al cuadrado, con su vector unitario y más t más 0,025 t al cubo en su componente j. ¿Ok? Si nosotros calculamos este vector posición en términos de 0 segundos, nos vamos a ver que el componente en j se cancela totalmente porque todo está multiplicado por t y únicamente nos queda componente en i. Entonces 0 por 0.25 nos da 0, por lo tanto el único componente que nosotros tenemos en 0 es 2i. Nótenlo, que es este que nosotros graficamos acá y noten que no tiene componente en y, que es justamente lo que nos dio acá. Ahora, el vector posición en 2. Entonces, haciendo las respectivas operaciones, reemplazando la t en cada uno de los componentes por 2, pues simplemente nos da que el componente en i es igual a i, o en, sí, obviamente, es decir, que tiene un coeficiente de 1, y por parte del componente en y es 2,2 en j. ¿Listo? Listo. ¿Qué más nos piden en el literal B? Obtenga los vectores de desplazamiento, el tiempo. Listo. Ok. Y nos dicen, obtenga el vector de velocidad media del vehículo. Como nosotros sabemos, el vector de velocidad media es lo mismo que la variación del vector del desplazamiento dividido sobre el tiempo.
Es decir, como nos lo están pidiendo entre el segundo 2 y el 0, entonces simplemente nosotros hacemos la resta entre ese tiempo. 2 segundos menos 0 pues nos da 2. Y reemplazamos R2 menos R sub 0, que es lo mismo que restar las componentes en i del vector R2 restándole la componente en i al vector R0. Entonces 1 menos 2 nos da menos 1. Y como no tiene componente junta, pues simplemente queda el 2.2 como se ve acá. Y 2 menos 0 da 2. Luego, si yo simplifico, menos 1 sobre 2 me da menos 0,5. Y 2.2 dividido entre 2 me da 1.1. Entonces este terminaría siendo nuestro vector velocidad. ¿Ok? Listo. Literal C. Deduzca una expresión general para el vector de velocidad instantánea del vehículo. Exprese la velocidad instantánea en el tiempo de 2 segundos en forma de componentes y además en términos de magnitud y dirección. Listo. Como nosotros nos dieron el vector de desplazamiento, recordemos que el vector de la velocidad instantánea es igual a derivar el vector de desplazamiento. Entonces, la derivada de una constante es 0, por lo tanto este 2 se va. Y la derivada de 0.25 por t al cuadrado es lo mismo que coger esta parte literal, bajar el 2 acá y dejar la t con un exponente 2 menos 1, que es lo que nosotros tenemos acá. Bajamos el 2, 0.25 por 2 nos da 0.5 y el t se le resta al exponente un 1, entonces 2 menos 1 nos da un 1 que tenemos acá. Luego, para el componente en j, la derivada de t pues es 1 entre las normas de derivación, y para en este caso lo mismo que el anterior, bajamos el 3 por 0.025 nos da 0.075 y a este 3 le restamos una unidad, nos queda t al cuadrado en j. Luego lo calculamos para un tiempo de 2 segundos, es decir, reemplazamos en t 12, para lo cual nos va a dar que en el componente i tenemos menos 1 y en el componente j tenemos 1,3, como aquí lo evidenciamos en la separación de componentes. Luego, nos están pidiendo, expresa la velocidad instantánea en forma de componentes, ya lo hicimos acá, Bx y By, y además en términos de magnitud y dirección. Entonces, la magnitud, como ya lo comenté anteriormente, se maneja como si fuera un triángulo, donde sus componentes se elevan al cuadrado y se suman. Haciendo la respectiva operación, tenemos la raíz de menos 1 al cuadrado más 1,3 al cuadrado. Haciendo la operación nos da 1,64 metros sobre segundos, que sería la magnitud de la velocidad en el tiempo de 2 segundos, es decir, este vector de acá, vector 2, ¿sí lo ven? Bien, y ahora sacamos la tangente del ángulo para hallar la respectiva dirección. Entonces recordemos que la tangente del ángulo, como se explicó anteriormente, es la componente en y sobre la componente en x, y nos da 1,3 sobre menos 1. Si nosotros despejamos el ángulo, tangente está a este lado, pasamos al otro lado, nos queda arco tangente o tangente a la menos 1. Y eso nos va a dar como resultado menos 52,43 grados. Pero noten algo. Recuerden que cuando nosotros sacamos estos ángulos con la calculadora, el resultado es muy ambiguo, porque nosotros tenemos que evaluar cómo son las componentes que nos dan. Entonces notemos que la componente en y es positiva. Quiere decir que nosotros vamos a estar sobre los dos, el cuadrante 1 y 2 de nuestros ejes coordenados. Y el componente en x es negativo, es decir, vamos a estar a la izquierda. Por lo tanto sería este vector que está dibujado acá. ¿Sí lo ven? Y a nosotros nos están dando un ángulo negativo de 52, que sería este de acá abajo. Está mal escrito. Está mal, permítanme, lo corrijo. Menos 52,43 grados. Ok. Noten que esto es inexacto porque nosotros ya nos dimos cuenta que nuestro vector apunta hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces lo que nosotros hacemos es, por ángulos interno-alterno, hallar que el mismo ángulo que está acá es el mismo que nosotros tenemos acá. ¿Ok? Por lo tanto, nuestro ángulo sería este ángulo θ, que sería 180 menos 52,43. Es decir, que sería este ángulo. 127,57 grados, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y listo, acabamos nuestro primer ejercicio. Vamos con el siguiente. Entonces el ejercicio nos dice, veamos otra vez los movimientos del vehículo robot del ejemplo 3.1. Determinamos que las componentes de la velocidad instantánea en cualquier instante t son las siguientes. Y nos dan las componentes.
y que el vector velocidad es este, que es lo mismo que nosotros hicimos, hallar las componentes en x y en y, y hallar el vector velocidad. Obtenga las componentes de la aceleración media en el intervalo de 0 a 2 segundos y determine la aceleración instantánea en 2 segundos. Entonces, recordemos que la aceleración media es lo mismo que tener la variación de la velocidad media respecto al tiempo. Es decir, vamos a restar el vector velocidad en 2 segundos menos el vector velocidad a los 0 segundos dividido sobre el cambio de tiempo, que son 2 segundos, ¿ok? Haciendo el respectivo reemplazo, mirando el ejercicio anterior, tenemos lo siguiente. Y simplemente hacemos la suma y resta por componentes. Como aquí solo hay componentes en J, estos dos, y este no tiene acompañante, pues queda igual. Entonces queda menos I. Ahora, acá es menos I, está mal escrito. Menos I, listo. Y luego simplemente hacemos la suma entre las componentes J. Tenemos 1,3 menos 1 nos da 0,3 en J. Y lo dividimos sobre el cambio de tiempo que fueron 2 segundos. Menos 1 sobre 2, menos 0,5. 0,3 dividido entre 2 nos da 0,15. Y ese sería nuestro vector de velocidad media. La componente de la aceleración media en x sería menos 0,5 en y, y el componente en y sería 0,15. ¿Ok? Listo. ¿Y qué nos dicen luego en b? Determine la aceleración instantánea. Recordemos que la aceleración instantánea es derivar la velocidad, las componentes de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, la componente x sería derivar esto. Entonces, como nosotros tenemos 2t, la derivada de 2t sería simplemente 2 por menos 0,25. ¿Sí ven? Porque como tiene exponente 1, pues 1 menos 1 sería exponente 0. Y t a la 0 es igual a 1. Por lo cual sería 2 por menos 0,25, que sería esto de acá, menos 0,5. Y en el componente y sería, este 1 se va porque es una constante. Y derivando esto de acá sería, bajo el 2, quedaría acá, entonces sería 2 por 3, sería 6. Y a este 2 le restamos un 1. Nos quedaría 6 por t por esta constante, que es lo que quedó acá. 0,025 por 6t metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Calculando las componentes a los 2 segundos nos queda que como este no tiene t, pues queda el mismo componente menos 0,5. Y en y, pues simplemente cambiamos esta t por 2. Y nos quedaría 6 por 2 por 0,25, que es igual a 0,3. Si expresamos eso en términos de vectores, sería que el vector de aceleración instantánea tiene su componente en x con su vector unitario y más el componente y más su vector unitario j. Es decir, sería menos 0,5, que fue lo que obtuvimos acá, en y, más 0,3 en j. Si hallamos la magnitud de dicha aceleración instantánea, sería simplemente coger los componentes y elevarlos al cuadrado. Eso nos daría que la magnitud de la aceleración instantánea es 0,583 metros sobre segundo al cuadrado. Y su dirección, hallándola ya como lo hicimos anteriormente, sería por el ángulo arcotangente de la componente en y sobre la componente en x, que sería menos 30,96. Haciendo el análisis anterior para la dirección, sabemos que nuestra componente y es positiva, por lo tanto va hacia arriba, y la negativa, es decir, que nuestro vector sería en esta dirección. En esta dirección. Permítanme. Ya, en esta dirección. Y acá nos están dando, por mediante la calculadora, un valor negativo. Es decir, que nosotros haciéndolo por ángulo interno alterno, yo sé que mi verdadero ángulo va a ser 180 menos este ángulo. Es decir, 149 grados, más o menos redondeando, ¿ok? Y listo, acabamos nuestro segundo ejercicio.